y decirles que me siento realmente muy bien aquí en Cuenca, donde estoy disfrutando de todo ese calor humano que tiene este bello pueblo. Bien, voy a ser muy breve, en realidad para explicarles un modelo de tratamiento y rehabilitación de las adicciones, es el modelo ñaña de tratamiento y rehabilitación. El Centro de Rehabilitación de Ñaña, donde se lleva a cabo este modelo, comenzó a desarrollarse el programa en 1982. Antes hubo un programa, pero que no tuvo mayor resultado, de tal manera que el director renunció y nos hicimos cargo de este programa. El fundamento era el siguiente: ¿qué podíamos hacer para los pacientes que estaban allí y que donde surgía una epidemia, que es la epidemia de la pasta básica de la cocaína, frente a lo cual los psiquiatras tenían muy pocos recursos terapéuticos y solo tenían la experiencia de tratado alcohólicos, generalmente algunas otras adicciones? Este es el cuadro que hicimos en aquella época para convencernos, y fuimos estructurando ese cuadro cada vez más, de tal manera que creamos en primer lugar un proyecto de trabajo para hacer una comunidad terapéutica nueva, profesional, que no tuviera nada que ver con Cínalo. Posteriormente, obviamente, hubo algunas relaciones, pero más que con Cínalo, con Dayton y con el Chase de Roma, por muchísima comunicación que tuve con Juan Corel y Mario Piqui, que son los autores del programa El Hombre contra la Droga. Pero todo ello es el origen de la comunidad terapéutica tradicional. La comunidad terapéutica que nosotros trabajamos y validamos en el programa emerge en 1982, pero previamente había no solamente la historia de las comunidades terapéuticas, como está acá en el lado derecho, Oxford, Cynano y posteriormente Dayton en Nueva York, el proyecto Hombre que viene de Dayton, y toda la extensión. Este cuadro debe ser actualizado porque Dayton ya llegó a África también, y prácticamente Dayton pues, forma parte ahora de lo que es la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas Tradicionales. Eso es fundamental. Y por otro lado, tenemos la emergencia de las teorías del aprendizaje que veían ustedes en 1952 con Maxwell y otros. Nosotros sí utilizamos los principios de Maxwell y otros como una base teórica fundamental, pero Maxwell y otros nunca trató a adictos. La comunidad terapéutica, término creado por Maxwell Jones, fue para pacientes psicóticos fundamentalmente. Y un profesor mío, el doctor Humberto Rotondo, pionero en la psiquiatría peruana, utilizó los principios de Maxwell Jones en la comunidad terapéutica que funcionó en el hospital Emilio Batizán, no para adictos, sino para pacientes psicóticos. Hasta 1975, en que fundo DAMOC, que es el Departamento de Terapia Cognitivo-Conductual, y de allí surge el proyecto para unir los principios de Maxwell Jones, los principios originales de comunidad terapéutica, con todos los principios del aprendizaje, y surge el modelo Ñaña, que validamos y fue publicado finalmente en 1992 en The International Journal of the Addictions, que fue la revista que publicó la validación del programa. Esa es un tanto la historia de Samuel Pájaro. Por lo tanto, los objetivos del modelo que nosotros estábamos estructurando era incrementar la adherencia al programa de centro de rehabilitación de Ñaña, elevar la tasa de recuperación, manejar eficaz y eficientemente la comorbilidad, manejar la base de datos indexada a historias clínicas y aplicar sistemáticamente el instrumento de evaluación de objetivos terapéuticos. No es difícil de trabajar si uno no tiene un instrumento de evaluación desarrollado, validado. Y este instrumento de evaluación que hemos desarrollado es el IEBOT, Instrumento de Evaluación y Objetivos Terapéuticos. Los valores agregados al programa eran la implementación de un programa de tratamiento ambulatorio. Eso se hizo hace 10 años. También tenemos un programa que es el programa Ñaña original, digamos, adaptado al tratamiento ambulatorio. Y la formación de consejeros de adicciones. Tenemos, como lo había explicado en el taller, una escuela de consejería para formar esta profesión técnica y universitaria que tanta falta hace en América Latina.
Cabe resaltar que el centro de Ñaña se ha mantenido como una comunidad terapéutica libre de tabaco y no custodial desde el primer día. Desde el primer día nunca se fumó en Ñaña. Y cuando corría yo a las comunidades terapéuticas en Nueva York, ¿no?, en aquella época que tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, entonces me preguntaban, ¿pero cómo no se fuma? ¿Cómo manejan ustedes la ansiedad sin tabaco? Es bien, es cierto, y hemos comprobado durante tanto tiempo que si en una comunidad terapéutica nadie fuma, ni los terapeutas, ni los empleados, ni los pacientes, es muy fácil controlar la ansiedad primero, porque el programa en su totalidad se encarga de controlar eso, y el programa que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche, todos los días. El público objetivo son adultos hombres. El periodo de rehabilitación depende del esfuerzo de cada uno. Es decir, no tenemos un periodo exacto. Cada persona tiene una velocidad para rehabilitarse, y para eso nos sirve el instrumento de evaluación de objetivos terapéuticos. O sea, la población beneficiaria directa son pacientes y familiares de la organización de Ñaña, entonces es un tratamiento residencial y ambulatorio, e indirecta profesionales de salud y afines de las áreas de adicciones, universidades nacionales y extranjeras. Tenemos sistemas para internados de psicología y pasantías donde han pasado ya muchísimos psicólogos y algunos psiquiatras de diversos países latinoamericanos. Y bien, rápidamente acá, fíjense ustedes, el comportamiento, la droga produce un devastamiento y una extinción de los comportamientos de forma descendente. Los primeros que se alteran son los valores. En segundo lugar, los comportamientos intermedios, hábitos de trabajo y estudio. En tercer lugar, los comportamientos primarios, higiene, cuidado personal, vestido. Todo eso se deteriora completamente. Por lo tanto, la rehabilitación tiene que darse en forma contraria, en forma ascendente. Y todo programa debe tener, en primer lugar, aquellas técnicas que van a mejorar los hábitos que tiene el paciente más deteriorados, desde los hábitos primarios hasta los más sofisticados. Entonces, gradualmente el paciente también recupera sus valores en la última etapa. Para ello, separamos el comportamiento en estas 8 áreas que ustedes ven acá. Eso es el fundamento de este programa. Comportamiento en el tiempo libre o dependiente de drogas. ¿Por qué? Porque una vez que se sensibiliza el cerebro, las personas ya no consumen porque tuvieron diversos problemas antes, consumen porque tienen un nuevo generador biológico, y ese generador va a persistir el resto de la vida de la persona. La persona debe aprender a manejar y a dominar ese generador. Si lo domina completamente, no volverá a consumir, y por lo tanto la persona podrá realizarse en todas las áreas de su vida. Segundo, comportamiento en el tiempo libre. En el tiempo libre se aprende, los jóvenes, los niños, los que no estudian, etc., aprenden a consumir, y aquellos que se han sometido a tratamiento en el tiempo libre recaen, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el ámbito comportamental, comportamiento del trabajo, es un comportamiento intermedio que se deteriora rápidamente. Comportamiento social. Los pacientes tienen una reducción del repertorio del comportamiento social, o tienen enormes conflictos a ese nivel. Autoorganización y organización del ambiente. Todos estamos autoorganizados. En nuestra mente tenemos esquemas de autoorganización, y podemos también organizar el medio ambiente para que el medio ambiente repercute en nuestra conducta y nos ayude muchísimo. Esa capacidad del ser humano es destruida por la droga. Luego, el comportamiento, la solución de problemas sin toma de decisiones. La solución de problemas, como decíamos en el taller, es la vía final común de toda intervención psicoterapéutica. Luego, tiene el ámbito comportamental 7, que es el reconocimiento, evaluación y modificación de esquemas y pensamientos irracionales. Todos nos comportamos de cierta manera de acuerdo a los esquemas que tenemos incorporados en la memoria remota, es decir, esquemas que a manera de un disco duro están en sustancia proteica. Por lo tanto, esos esquemas deben ser modificados, y si no son modificados, por lo menos flexibilizados de acuerdo a su rigidez. Y finalmente, el ámbito comportamental de la familia, porque es fundamental. La familia también se enferma cuando hay un paciente adicto en su seno.
Por lo tanto, en el lado izquierdo tienen ustedes todas las áreas o ámbitos comportamentales, y en el lado derecho están todas las técnicas y los programas de tratamiento que comienzan, que son programas estandarizados y programas individuales. Aquí tienen algunas tomas del centro, ¿no? Un centro de cómputo donde se hace muchísimo deporte, el auditorio, y los pacientes también ellos mismos consideran a la comunidad del red con su propia casa, la ordenan, la limpian, ellos mismos cocinan, tienen una nutricionista dentro del staff profesional, además de psiquiatras hay psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas y diversos expertos en terapia ocupacional, etc. Herramientas, contamos con una historia clínica, el instrumento de evaluación de objetivos terapéuticos que es el IEBOT y una base de datos para la investigación. La próxima. Yo doy instrucciones. Esto lo vamos a pasar para abreviar. Este es el instrumento de objetivos terapéuticos. Ven ustedes que es una escala de Likert que tienen ustedes a la derecha y es calificado por el terapeuta en la primera columna, otro miembro del equipo terapéutico. En tercer lugar, el mismo paciente se autocalifica o tiene valor su calificación. La credibilidad en el autorregistro hemos mostrado y demostrado que es absolutamente cierto. Podemos confiar en el adicto a medida que va pasando por las diversas fases de la terapia. Y las fases de la terapia son tres. Primero, la adaptación a la comunidad terapéutica profesional. En segundo lugar, es el tratamiento central, es decir, todas las estrategias terapéuticas para hacer esas modificaciones que requiere el paciente, además de no consumir ningún tipo de droga. Y en tercer lugar, es la fase de readaptación al ambiente natural, que en otras comunidades se llaman fase de reinserción. Ahí tienen ustedes el instrumento, y este instrumento no solamente sirve como línea base antes del tratamiento, sirve también para evaluar al paciente en diversas fases de tratamiento, y finalmente sirve para que el paciente sea dado de alta en base a la readaptación familiar, la readaptación laboral, etcétera, etcétera. La próxima, lo digo. Bueno, esto lo vamos a resumirles un poco en cómo funciona el centro alrededor de una unidad de investigación y docencia. Bien, dos datos muy rápidamente. Este es el primer trabajo que publicamos de 223 casos clínicos de dependencia. Esto fue publicado en esta revista de International Journal of the Addiction en el número de marzo de 1992. Tienen algunos datos de esa muestra inicial que sirvió para validar el programa. Ven ustedes que casi la gran mayoría de pacientes eran dependientes a PVC, es decir, pasta básica de cocaína. Luego venía marihuana, solo pastillas, jarabes, alcohol, PVC, alcohol y diversas combinaciones. Esto lo vamos a ver mejor en otro cuadro. Altas clínicas que se dieron en esa época, 130 de 223 pacientes, 53.8%. Abandonos del tratamiento, 46.19%. El abandono del tratamiento y la retención solo puede ser medida en una comunidad terapéutica residencial, pero que no sea custodial. Es decir, que los pacientes se queden y tengan la puerta abierta, se pueden ir cuando quieran. Allí debe retenerse y las retenciones en el mundo no pasan del 60 al 70% como máximo, en los mejores lugares, los más equipados, y que hacen de la comunidad terapéutica un lugar atractivo y muy atractivo para el paciente. Los pacientes en seguimiento fueron 106 y los pacientes con recaídas 24. De esos pacientes en seguimiento, 47 pacientes permanecieron en seguimientos que duraron hasta 6 años en abstinencia y reintegrados a la comunidad. Vamos a correr un poquito por el tiempo. Esta tal vez sea la línea más importante. Ustedes ven en la línea verde y luego lo logrado en la línea
tanto azul como la roja oscura, que son la línea de tratamiento y seguimiento. Es decir, lo obtenido en el tratamiento es muy parecido al del seguimiento, que debe hacerse de forma rigurosa, y el tratamiento durante la fase de investigación fue hecho regularmente con dosaje de droga de orina. Eso fue obligatorio y era una variable que debía manejar el terapeuta y no el paciente. O sea, pues medíamos droga de orina todos los pacientes en todas circunstancias que el paciente podía, de acuerdo al programa, salir de la comunidad. Al momento de regresar se dosaba la droga de orina. Y esta es la última muestra, una de las últimas muestras, los últimos cortes, de 559 pacientes en su masculino que ingresaron al programa de ñaña entre 2002 y el 2009. Ahí tienen ustedes, la mayoría eran solteros, casados y convivientes, separados y divorciados viudos. Ven ustedes todas las proporciones de esta característica sociodemográfica, de 285 casos que terminaron el tratamiento. En relación a instrucción, es curioso, la mayoría con instrucción superior. Y el centro es un centro estatal. El costo del tratamiento es realmente baratísimo, ¿no? La mayoría de personas pagan aproximadamente unos $20, entre 20 a $100, no al día, por favor, al mes. O sea, es bastante económico, ya que el Estado financia este tipo de programas. Este es en relación a la edad. La mayoría eran de entre 20 a 39 años, pero también tuvimos pacientes entre 40 y 61 años. Las consultas ambulatorias previas, tampoco internamos en esa comunidad al paciente directamente, ya que es un internamiento voluntario. Tampoco lo despedimos si no quieren. Entonces a ellos les hacemos por lo menos aquel promedio de sesiones previas de 5 sesiones en terapia ambulatoria. Algunos se internan a las 3 semanas, 4, ¿no? Y excepcionalmente internamos a las 2 semanas cuando la variable motivacional esté ya manejada. Aquí tienen el seguimiento de los pacientes egresados. Alta clínica 285, 51%. Por lo tanto, el alta administrativa, ¿qué quiere decir? Alta administrativa quiere decir que el paciente se va, nadie lo retiene. Obviamente sus compañeros realmente tratan de retenerlo. El paciente se va. No es un centro custodial. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que la evolución de la adicción no es lineal, es circular, es elíptica mejor. De tal manera que si un paciente que abandonó una terapia en un momento puede beneficiarse en otro momento con otra terapia, así sucesivamente. Lo importante es que el tratamiento forzado jamás ha probado ser más efectivo que otro tipo de terapia. No existe evaluaciones ni existen evidencias de que el tratamiento forzado es intenso. Esto lo digo porque una ley hace muy poco tiempo aprobó que a todo paciente se le podía internar a la fuerza, solo con el deseo de la familia. La familia debía determinar y no el médico. Eso ha variado un poco, pero ya se está avanzando a ese nivel. De esos pacientes hay seguimiento del 53%, ha recaído un 40% y pérdidas, 17 pacientes se perdieron y un fallecido. Aquí tienen el año de egreso de esos pacientes y el seguimiento fue hasta 6 años de seguimiento en esta muestra también. Y el diagnóstico en relación tiene dependencia al alcohol, con un tiempo de consumo de 24.68 años, hay 47 casos, dependencia a marihuana 23, dependencia a sedante 5, dependencia a cocaína 155, es la dependencia más frecuente, de los cuales 117 son a pasta, o sea, la dependencia a pasta es la más frecuente. Dependencia a alucinógenos son muy pocos, y dependencia a múltiples sustancias también 47 pacientes, de los cuales también 22 tienen incluido la pasta base de cocaína dentro de su repertorio de drogas. En relación al diagnóstico y a la condición actual, ¿no? Si están abstinentes, recaídos o perdidos, tienen ahí todo el cuadro.
¿no? Y veamos solo la dependencia cocaína, 47.4% está en abstinencia, recaídos 44% de la muestra original y 8.2%, y por lo tanto casos en total 155. Dependencia alucinada, dependencia a múltiples sustancias, igualmente. Diagnóstico de dependencia psicoactiva según comorbilidad del eje 1 y 2. Aquí en el eje 1, dependencia alcohol, 38.7%, pero a la vez ellos tendrían dependencia el eje 2, que realmente son de personalidad, hasta un 48.9%. Y sin comorbilidad en ese grupo, solamente 12.8%. Ven ustedes que de este grupo, en relación al grupo que sirvió de 223 casos para validar el programa, hay una distancia enorme. Los casos se han endurecido, hay muchísimo más comorbilidad. La dependencia marihuana, hay trastornos también en el eje 1 y 2, como las cantidades que ustedes ven. La dependencia a sedantes, en el eje 1 60%, el eje 2 trastorno de personalidad 40%. Y la de cocaína hay un 21.9%, en el eje 1 de comorbilidad 66.5%. Mira la enorme cantidad de problemas de personalidad, fundamentalmente en el eje 2. Y diagnóstico del eje 1 más conocidos tienen ustedes ahí: trastornos de ansiedad relacionados al estrés y somatogorfos, con todas las EFIs que ustedes conocen bien. Y la condición actual está en abstinencia, 8 recaídos y 18 en total. Así también los trastornos del humor y las esquizofrenias. Y en el eje 2, el trastorno de personalidad, las paranoias, digamos, lo más frecuente, el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Y de estos pacientes, de los 82 pacientes, obviamente las recaídas se han circunscrito más a este tipo de pacientes. Los pacientes con personalidad psicopática recaen con facilidad, por lo menos diríamos moderadamente, a pesar de que han terminado todo el programa. También los pacientes borderline han ido aumentando, ¿no? Aquí 14 estaban en abstinencia, 9 habían recaído, de un total de 23 casos. Personalidad histriónica mucho menor, narcisista igualmente. Y los datos clínicos de tratamiento de toda la muestra con comorbilidad del eje 1 y 2, hay 208 casos, que es el 72.9%. Miren ustedes, en esta muestra hay un 72.9% de comorbilidad. Y hay la enorme importancia que todos los programas tienen que irse ajustando a la presencia de comorbilidad. Muy bien, entonces con ello espero haber dado una idea muy gruesa y muy rápida de lo que es el modelo Ñañez, tratamiento y rehabilitación, y muchas gracias.